siguiendo con los conceptos en cuanto a cómo le íbamos dando esta interpretación, las observaciones y recomendaciones realizadas por los organismos pertinentes creados por dichos tratados para la aplicación de sus prescripciones. Para el análisis de los documentos internacionales antes referidos, resulta importante señalar que en no todos ellos se hace una mención específica y literal sobre el derecho a la salud. En primer lugar, podemos referirnos a la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto San José-Costa Rica, 1969, que en su artículo 4 establece que toda persona tiene derecho a que se respete su vida. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966, establece en su artículo 6 que el derecho a la vida es inherente a la persona humana. Por su parte, la Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, establece en su artículo 3 que todo individuo tiene derecho a la vida. Y en el artículo 25, párrafo 1, reza: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación y el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. A su vez, cabe destacar que la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, 1965, que en su artículo 5, apartado E, inciso 4, establece que es deber de los Estados garantizar el derecho a la salud pública y la asistencia médica. Ya con mayor grado de precisión, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 1948, establece en su artículo 1 que todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad, a la integridad, y en su artículo 11 reza: toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada. Asimismo, la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, 1979, promulgada por la República Argentina en 1980, establece en su artículo 11, párrafo 1, apartado F, la protección de la salud, y el artículo 12 prevé el acceso a la atención médica. No menos trascendente por el universo que abarca es la Convención de los Derechos del Niño, 1989, que en su artículo 24 establece que se reconoce el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud y al servicio para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. No podemos obviar, por su trascendencia e importancia, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, que contiene las previsiones más completas y de mayor alcance sobre el derecho a la salud. Dentro del sistema internacional de los derechos humanos, entendiendo por salud, conforme a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, como el estado de completo bienestar físico, mental, social y no solamente la ausencia de enfermedad. En tal sentido, clarificadora la observación general 14 del 11 de agosto del 2000, apartado 8 del pacto, que no solo reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, sino que abarca aquellas condiciones socioeconómicas que posibilitan llevar una vida sana, a saber, suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición y una vivienda adecuada, el acceso al agua limpia potable, condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo sanas y seguras, medio ambiente sano, acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva. Finalmente, y en este aspecto, cabe recordar el apartado 33 del pacto en análisis, que expresa que, al igual que en los casos, todos los derechos humanos
fundamentales el derecho a la salud e impone 3 niveles de obligaciones a los estados: el deber de respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir. 3 grandes obligaciones, contenidos pétreos que debe tener un Estado. Fíjense en qué fuerte y qué organizador de historias y qué organizador de instituciones. El deber de respetar, la obligación de proteger y la obligación de cumplir. Esta última obligación implica dar plena efectividad al derecho a la salud y que su reconocimiento no se limite a meras declamaciones, sino que los estados dicten todas las medidas necesarias de carácter legislativo, como asimismo administrativas, presupuestarias y judiciales. Volvemos a lo mismo, volvemos a marcar cómo deben ser la obligatoriedad, cómo debe ser el carácter de la normativa de cada estado. Administrativas, presupuestarias y judiciales. Tanto la nación como las provincias son responsables del debido cumplimiento de estas obligaciones internacionales contraídas, siendo el Estado Nacional su garante último. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que a partir de lo dispuesto en los tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional, la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar con acciones el derecho a la vida, ello sin perjuicio de las obligaciones que deben asumir en su cumplimiento jurisdicciones locales, las obras sociales y las entidades de medicina prepaga. Cabe señalar asimismo que el Supremo Tribunal ha dicho: el Estado Nacional es la autoridad rectora de las políticas de salud y garante de este derecho. En el caso particular y el garante de la regularidad de los tratamientos sanitarios, por lo que debe coordinar su accionar con los estados provinciales, aunque luego estos servicios en función de la organización federal se ejecuten descentralizadamente. Esto que quede claro, ¿no? Que toda función de la organización federal se debe ejecutar descentralizadamente. La asignación de este lugar del Estado Nacional como rector de todo surge asimismo del fallo recaído en la causa Campodónico, en el que sostuvo que el Estado no puede desligarse del deber de promover y facilitar las prestaciones de salud que requiera la comunidad, sobre pretexto de la inactividad de otras entidades públicas o privadas. En el fallo de la Asociación Bengalinenses sostiene la Corte que el Estado Nacional está obligado a proteger la salud pública y que las provincias son parte integrante del sistema y resultan indispensables para una eficiente implementación de la normativa vigente. A su vez, destaco que el derecho a la salud no solo se encuentra contemplado en la Constitución Nacional, sino también en las provincias, por lo que cabía inferir que las acciones tendientes a su protección constituían una responsabilidad compartida con las provincias. También ha sostenido el Alto Tribunal, en autos caratulados Galacia Antonio, recurso de apelación, que frente a la forma federal adoptada por la Constitución, la regla y la no excepción es la existencia de jurisdicciones compartidas entre la nación y las provincias. Las tareas de coordinación le competen al Estado Nacional, que detenta el rol rector en cuanto a la salud, y que en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene la función de hacer un solo país para un solo pueblo. Por eso que es importante que tengamos en cuenta cómo se va dando, en base a lo que nosotros estamos recibiendo de información y de normativas, cómo cada vez más se va haciendo la pirámide en donde la Constitución Nacional es la supremacía, tenemos la teoría de la supremacía de la Constitución.